Hoy, en Palabras que Transforman, le damos las bienvenidas a todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar. Y hoy estaremos hablando y continuaremos hablando del tema el abuso espiritual. Ahora, ¿qué no es el abuso espiritual? ¿Qué no es el abuso espiritual? Ya hemos tocado lo que es el abuso espiritual en los temas pasados. Si usted los quiere oír, puede ir a la plataforma de YouTube en Torres Fuerte, Pastores Miqueas y Ana Vientos, y allí puede disfrutar de estas enseñanzas que venimos transmitiendo. Así que hoy, ¿qué no es el abuso espiritual? El tema que trataremos hoy. A veces al abuso espiritual se le puede confundir con lo que es la disciplina en la iglesia. Dios ordenó a la iglesia aplicar la disciplina eclesiástica con el propósito de corregir y restaurar la comunión con Dios y con la iglesia en aquellos cristianos que caen en pecado. O sea, hay personas que confunden el abuso espiritual con la disciplina. Y cuando tú te acercas a ellos para disciplinarlo, y déjame interpretar la palabra disciplina, porque en nuestra cultura hispanoamericana, cuando hablamos de disciplina, lo que estamos viendo entonces es a nuestros padres corrigiéndonos con una vara, con un fuete, con un pedazo de madera, o alguien castigándonos de una manera obsesiva y de una manera abusadora. Y la palabra disciplina en las escrituras significa entrenar, disciplinar, educar, y viene de la palabra discipular o entrenar. Así que no podemos confundir el abuso espiritual con aquella disciplina que se tiene que dar o llevar a cabo en la iglesia cuando algún hermano está en errores doctrinales, en errores morales o pecados de moralidad o inmoralidad, en pecados de ética cristiana o comportándose éticamente mal o haciendo cosas que van en contra de la enseñanza de las escrituras, como también en contra de las reglas que tiene toda congregación. Es por ende que nosotros podemos entonces llevar a cabo. El líder no se le puede considerar abusador cuando reprende, exhorta, disciplina a aquel hermano o hermana que está en desorden o en pecado. El enfoque de la disciplina de la iglesia no es el castigo, y este ha sido el problema que en tiempos pasados y aún en tiempos presentes, cuando se disciplinaba a algún hermano, se sentía como un castigo. Se le daba o se le castigaba porque no se congregó, porque no vino a la reunión, porque llegó tarde a la reunión, porque tuvo que hacer algo con sus hijos. Se le castigaba y se le movía de posición de donde él estaba liderando. Y esa persona quedaba en shock, quedaba asombrada, asustada, preocupada, el por qué fue removido de cierta posición, y no se le explicaba. Y si se le explicaba o se le decía, era porque no vino al culto, porque no asistió a la congregación, porque lo vieron jugando o haciendo algún deporte el día de la reunión. Por lo tanto, la disciplina de la iglesia no es castigar a las personas. Así que debe aplicarse en una actitud de oración, de amor, de cercanía a la persona, pero no puede haber una iglesia que no practique la disciplina. Por lo tanto, la disciplina se aplica en oración. El abusador espiritual primero corrige y después ora. El abusador no mide
las palabras, no mide las acciones, no piensa antes de actuar. Él actúa y después ora para que esa persona lo perdone o para caer bien con los demás, que fueron parte de esa disciplina, que fue un castigo, no fue una disciplina con amor. Por lo tanto, debe haber en cada disciplina el corazón de Dios. En cada disciplina se tiene que manifestar entonces el amor de Dios y la oración, y acercarse uno a la persona con estos ingredientes del Espíritu, que es el amor. La disciplina en la iglesia también tiene el propósito de cuidar. ¿Por qué es que se disciplina a la gente? Porque la gente puede interpretar que están abusando de ella, pero no es abuso espiritual. Ya explicamos en los programas anteriores lo que es el abuso espiritual. Lo que se está llevando a cabo es una disciplina porque se supo, se vio, se oyó, se recibió información de alguien que está pecando en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la disciplina en la iglesia tiene el propósito de cuidar a los demás de aquella persona que está en desorden espiritual, que tiene una actitud, que tiene una vida no tanto espiritual sino carnal. Es por ende que se lleva a cabo entonces la disciplina para que nadie pueda ser contaminado con las acciones de esa persona que está en error y que necesita ser disciplinado. La disciplina en la iglesia también tiene que ver con salvaguardar la pureza de la doctrina. Es cuidar las escrituras, es cuidar la palabra de Dios, es interpretar correctamente el texto bíblico en la cual nosotros podemos ser edificados. Contrario a esto, entonces, si se va contrario a las escrituras, no es abuso espiritual el tú corregir a un maestro, a un predicador o a cualquier persona que esté enseñando erróneamente las escrituras. Es aquí donde las escrituras nos llaman a corregir, a confrontar, a disciplinar a ciertas personas. ¿Por qué? Porque están haciendo una mala interpretación y aplicando esa interpretación a ciertas cosas que no son verdad. También tiene que ver con la conducta de la iglesia. La disciplina es para conducir la iglesia en el temor de Dios y enseñarle a caminar en los caminos de Dios. Por eso, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, no tiene que ver nada con el abuso espiritual. El apóstol Pablo disciplina a la iglesia de Corintios y allí él hace una disciplina a un hombre que estaba adulterando con la esposa de su padre. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 3. Dice así: de cierto se oye. Oye, lo primero, usted oye lo que estamos hablando. Se puede oír de alguna acción, de algún acto de algún hermano, el cual el líder tiene que tomar acción. Y Pablo lo enseña aquí. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esta noticia llegó a Pablo, donde Pablo estaba. Desde Corintio llegó a Pablo la noticia. Y tal fornicación, o sea, cuando dice tal fornicación, o sea, este acto de fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre la gente que no son del pacto, entre la gente que no pertenece a la iglesia, tanto que alguno tiene, la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. En otras palabras, Pablo se enoja no solamente por lo que oye de que un hijo se está adulterando o está adulterando con la esposa de su papá, sino que también él se quilla, como dicen los dominicanos. Él se enoja, él se siente mal y triste porque también oye que los hermanos, la iglesia,
también es participante de ese pecado y no ha disciplinado a tal hombre. Por eso es que Pablo dice: no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Usted ve la acción apostólica que Pablo ejerce al escuchar que en la congregación, que en la iglesia de Corintios había un adúltero que estaba viviendo con la mujer de su padre, y por ende y aparte de esto, la congregación misma no había tomado acción disciplinaria contra ese pecado. Pablo lo reprende también. Es por esto que muchos de los que están oyendo esto han ocultado pecados dentro de la congregación para que las familias no se vayan de la congregación, para que el hermanito no se sienta mal con su esposa, o su esposo no se sienta mal con su esposa, o su esposa con su esposo, porque si se sabe tal cosa, aunque aquí se necesita sabiduría para esto, pero hay ministros, hay líderes que ocultan pecados y no reprenden, no aplican la disciplina eclesiástica. Y es por esto que Dios llama la atención, y como en la carta o en el libro de Apocalipsis, Dios le llama la atención, Jesús le llama la atención a aquellas 7 iglesias donde le dice: pero tengo contra ti. Después que las alaba, después que las exalta, si hay algo que tiene contra ellas. Así que el que disciplina no está abusando espiritualmente de la grey. El que disciplina no está abusando de la gente, sino que está practicando lo que las escrituras dicen, sino que está poniendo en acción, en práctica, lo que Dios manda que se haga con tales personas que están en desorden, que están fuera del camino, que están pensando erróneamente, que están hablando cosas que no tienen que ver. Hay que tomar acción, y esto no es abuso espiritual, esto es aplicar el amor, aplicar la disciplina del Señor. Por lo tanto, la disciplina no significa abuso espiritual, tampoco el rechazo de creencias teológicamente torcidas de una persona. No es abuso espiritual, es que son teorías, son enseñanzas que van en contra de las escrituras. La iglesia debe entonces evaluar a quienes enseñan la palabra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y como tal debe rechazar cualquier interpretación incorrecta, cualquier falsa doctrina de cualquier persona. En Gálatas, el apóstol Pablo dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas capítulo 2, verso 5. Entonces, la disciplina en la iglesia no es lo mismo que el abuso espiritual. Si usted está siendo disciplinado, usted no está siendo abusado, usted está siendo discipulado, está siendo entrenado. Así que muchas bendiciones y gracias por sintonizarnos.